del texto que vamos a tener hoy. Ya lo leímos en la lectura alternada. Yo voy a seguir leyendo una lectura rápida el resto del capítulo 25 y también el capítulo 26, que va a ser lo que nos va a ocupar hoy día. ¿Ya? Dice el Señor así en su palabra, sigo leyendo a partir del verso 13 del capítulo 25. Algunos días después, el rey Agripa y su hermana Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Allí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo. Le dijo: Félix dejó preso a cierto hombre contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, estos se presentaron y me exigieron que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no acostumbran condenar a muerte a nadie, si quienes lo acusan no están presentes, es decir, para que el acusado pueda defenderse. Entonces, todos ellos se presentaron y yo actué sin tardanza. Al día siguiente, ocupé mi lugar en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Sus acusadores, aunque estaban presentes, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, del que Pablo afirmaba que está vivo. Como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si prefería ir a Jerusalén y ser juzgado allá. Pero Pablo pidió que se le retuviera, apelando a que el emperador mismo conociera su caso. Entonces dio órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitía al emperador. Agripa dijo entonces a Festo: también yo quiero ir a ese hombre. Y Festo le respondió: pues mañana mismo lo irás. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostentación y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo mandó entonces que llamaran a Pablo y dijo: Rey Agripa y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí y en Jerusalén un gran número de judíos me ha pedido a gritos que lo condene a muerte. Yo no he hallado en él nada que merezca la pena de muerte, y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él. Como no tengo nada concreto que pueda escribir a mi señor, lo he traído ante ustedes y principalmente ante ti, Rey Agripa, para que lo examines y así tenga yo algo que escribir. Ciertamente no me parece razonable enviar un preso y no informar de qué se le acusa. Entonces Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar en tu defensa. Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén y entre mi pueblo. Ellos saben también, y lo pueden atestiguar, que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso día y noche sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza, Rey Agripa, por lo que me acusan los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En la sinagoga muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco y de pronto, Rey Agripa, a eso del mediodía una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pie, que me ha aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados.
Por eso, rey Agripa, no desobedecí a esta visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Y por esto los judíos me aprendieron en el templo, y trataron de matarme. Pero Dios vino en mi ayuda. Por eso, hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a grandes y pequeños, y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas de Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Esto decía Pablo en su defensa cuando Festo gritó a voz en cuello: ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro de que él no ignora nada de esto porque no lo hemos discutido en un rincón. ¿Tú, rey Agripa, crees lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió: ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Y Pablo dijo: pues Dios quiera que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. El rey se puso de pie, lo mismo que el gobernador y Berenice, y los que estaban sentados con ellos. Y todos ellos se retiraron aparte y comentaron entre ellos: este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión ni la pena de muerte. Por su parte, Agripa le dijo a Festo: se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al emperador. Tengamos una palabra de oración. Señor y buen Dios, estamos agradecidos de ti porque permites que leamos tu palabra, que pongamos atención a ella, pero que también recibamos la exhortación de tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, creemos que tú te revelas y que tú hablas por medio de tu palabra, que es el mismo Santo Espíritu el que habla a nosotros. Y te rogamos que ese mismo Santo Espíritu nos ayude, Señor, para poder obtener de ella el mensaje que tú quieres que entendamos hoy día, en este día. Ayúdame a mí, Señor, por tanto, de tal manera que la exposición sea fiel a lo que tú anhelas que tu pueblo conozca y que tu pueblo también lleve a cabo. En el nombre y por los méritos de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, este largo texto es el que nos va a ocupar hoy día. Y es importante que debemos recordar lo que está sucediendo, porque a veces leemos un texto y se nos olvida esto que vimos la semana pasada. Lo bueno, lo didáctico y lo pedagógico que es seguir una serie de mensajes, una serie de sermones, es justamente eso, que podemos seguir el hilo. Podemos seguir, ¿verdad? En este caso lo que el relato de los Hechos, que es un libro histórico, también puede mostrar a cada uno de nosotros la verdad revelada de Dios. Si bien aquella historia es palabra de Dios, y la palabra de Dios es autoridad para nosotros, porque ha sido inspirada por el mismo Espíritu. Dios, como yo oraba, es Dios hablando a la iglesia, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pablo estaba encarcelado, ¿ya? En su caso, en manos del gobernador, ¿ya? Con Félix, que fue el antiguo gobernador, estuvo detenido por 2 años. O sea, Pablo en esta parte del relato ya lleva 2 años preso. 2 años encarcelado, 2 años en custodia. No es mazmorra, no es calabozo, pero sí custodiado. Como yo le decía, era un tipo de arresto domiciliario, ¿ya? Así estaba el apóstol Pablo. Hasta que asumió un nuevo gobernador que el relato nos dice que se llamaba Festo. El anterior Félix, este Festo. Los dos Fe. Así que no se van a olvidar. Félix y Festo. En esta parte de la historia, la que nos relatan los capítulos 25 y 26, como veremos en el contexto, es que el apóstol, en su calidad de ciudadano romano, solicita comparecer ante el emperador o ante el César. Otras versiones de la Biblia dicen el César. No era que se llamaba César, sino que César era el nombre que se le daba al emperador, ¿ya? Vamos a ver, ¿por qué apela? ¿Por qué quiere llegar a esa instancia? Eso es apelar, llegar a la instancia superior. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver que Pablo tenía serias dudas de que el posible juicio que le hicieran fuera imparcial. O sea, tenía duda de que hubiese, para variar, como lo veíamos la semana pasada,
y lo estamos viendo tristemente en nuestro país, corrupción en el Poder Judicial. Qué extraño. Corrupción en el Poder Judicial. Bueno, eso hizo a Pablo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir en esta instancia, sino que apelo a César. ¿Ya? Entonces, como primera cosa, lo que vamos a ver hoy día va a ser enfocarnos en la coyuntura que significó el cambio de juez. Porque el gobernador o los gobernadores, en este caso Félix y ahora Festo, eran los que tomaban también el poder o los que tenían la instancia del Poder Judicial. ¿Ya? No solamente gobernaban, sino que también podían y debían impartir justicia. Los gobernadores entonces, Félix y Festo, como ya vimos, tenían atribuciones judiciales. ¿Ya? Lo que sucedió después de 2 años, como yo les comentaba, es que el gobernador cambia y así también era muy posible que el panorama judicial también cambiara para Pablo. No todos los jueces actúan con imparcialidad, ¿no es cierto? O con el mismo estilo de justicia. Podían tomar la justicia y podían ser sobornados. De hecho, yo quiero recordarles lo que hizo Félix con Pablo. Acuérdense que llamaba a Pablo en constantes ocasiones y la Escritura nos decía que la intención que tenía Félix es saber si Pablo le podía ofrecer plata, tirándole lengua y dejarlo en libertad. O sea, un soborno. Por lo tanto, veíamos corrupción en esto. Hay un cambio entonces de juez, un cambio en el gobernador, y Pablo no tiene claridad qué es lo que puede suceder. Así todo, con esas dudas, con esas aprensiones, con esas cuestiones que no sabemos qué va a pasar, no debemos olvidar que el apóstol tenía plena confianza en lo que el Señor ya le había prometido. Recordemos el capítulo 23, verso 11, que dice que una noche el Señor se revela, se aparece al apóstol Pablo, ¿y qué le dice? Cuando estaba todo pésimo: Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. O sea, Dios le estaba prometiendo a Pablo que lo iba a resguardar porque él, Dios, el Señor, quería que fuera a Roma a predicar a Roma. Por lo tanto, todo lo que tenía que acontecer, y esto fue 2 años antes, ojo, 2 años antes Dios ya le había prometido: Pablo, te quiero y te necesito, yo quiero usarte en Roma. De la misma manera que tú has predicado, has testificado de mí en Jerusalén, quiero que lo hagas allá en Roma. O sea, Pablo tenía esta promesa del Señor y eso le provocó en un momento consuelo y seguridad. ¿Ya? O sea, Festo hoy día era el gobernador y el juez. El apóstol Pablo tenía dudas al respecto, pero en su corazón tenía también esta promesa del Señor. Como una añadidura a esto del cambio de juez, yo puse aquí: el enemigo contraataca. ¿Dónde podemos ver esto? Fíjense lo que sucede a los breves días de la llegada del nuevo gobernador. El verso 2 y 3 dice: los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él, ante Festo, y le hablaron en contra de Pablo. Como un favor especial le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén. Y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Esto fue 3 días después que Festo llegó a la provincia. O sea, no perdieron tiempo. Los enemigos del apóstol, los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, no perdieron tiempo en ir delante del juez o delante del gobernador para hablarle mal de Pablo. Y es más, no solamente le estaban hablando mal, sino que tenían preparado una emboscada ante la posibilidad que accediera a una petición. ¿Cuál era la petición de los judíos que le hicieron a Festo? ¿Sabes qué? Trae a Pablo a Jerusalén. Trae a Pablo a Jerusalén, yo creo que acá va a ser mejor juzgarlo. Y en realidad no querían ni siquiera que se hiciera un juicio, sino que lo que querían era que mientras Pablo fuera en camino, una emboscada, y hablando en chileno, se piteaban a Pablo. Esto no era la primera vez que sucedía. Acuérdense que el domingo pasado vimos que también intentaron hacer lo mismo, ¿no es cierto?, a través de Félix, diciendo: trae a Pablo a comparecer otra vez. Ya se habían puesto 40 revolucionarios, 40 hombres exaltados, se habían puesto de acuerdo y no vamos jurando, no comemos ni bebemos hasta que esto que nosotros hemos prometido de matar a Pablo se lleve a cabo. O sea, contraatacan los enemigos del Señor. Ahora, podemos decir y debemos darle un punto a Festo, a este nuevo juez, porque actúa de manera justa. ¿Y qué hace ante esta solicitud de decir: trae a Pablo de Cesarea
a Jerusalén. ¿Qué dice? Se niega. Esto está en los versos 4 y 5. Se niega la solicitud de los enemigos de Pablo de ser conducido a Jerusalén. Ante la petición, Festo dice, Pablo está custodiado ¿dónde? En Cesarea, en la capital de la provincia. Y dice que es allí donde debe quedar. Pablo está custodiado en Cesarea, a donde él mismo partirá en breve. O sea, yo estoy ahora en Jerusalén, voy a Cesarea, ya está custodiado. Y Festo les dice, si alguno de ustedes pueden, verso 5, pueden acompañarme, háganlo. Es allá donde tienen que comparecer, ¿no es cierto? Y si este hombre ha cometido algún delito, algún crimen, acúsenlo allá, no en Jerusalén. O sea, le damos una a Festo. Festo actuó de manera recta, de manera justa. Ahora, Pablo se presenta justamente ante el tribunal en Cesarea, liderado por Festo, donde sus oponentes lo acusaban, dice el relato, de varias cosas graves. Sin embargo, dentro de esas múltiples cosas graves que no dice cuáles son exactamente, aparece una, incluso que vamos a ver, que ninguna pudo ser probada, pero también aparece una nueva. Fíjense lo que dice el verso 7. Verso 7 dice, cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén, presentaron en su contra muchas graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. No nos dice cuáles, pero habían muchas, ¿ya? Y en la defensa que hace Pablo podemos notar que al menos 4 de esas acusaciones graves, ¿no es cierto?, son el faltar a la ley de los judíos, ofensas a los judíos, profanar el templo y contra el emperador. Y ese contra el emperador era lo novedoso aquí, porque nunca habían acusado, porque en realidad le inventaban cosas, eso es lo que hacían, le inventaban causas, le imputaban cosas que él no había hecho, le ponen una nueva, es decir, contra el emperador. Fíjense, verso 8, Pablo en su defensa dijo, no he cometido ningún delito. ¿Cómo deducimos estas cosas que yo dije de faltar a la ley? Dice, ni contra la ley de los judíos, o sea, ni contra lo que interpretaban la ley mosaica, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, que ya lo habían acusado, esa no es nueva, ¿se acuerdan que lo habían acusado de profanar el templo, de haber metido personas que no eran judíos, por lo tanto eran inmundas, ¿no es cierto? Ni contra el templo, pero alegan ni contra el emperador. Y esto es algo grave, que acusaran a alguien contra el emperador, esta última, podríamos decir, novedad de acusación, hacía más complicadas las acusaciones contra Pablo, ya que ofender al emperador de alguna manera no era cosa poca. Ofender al emperador, recordemos que el César era tenido como un dios también. No era cosa poca. No tenemos detalles, como yo les digo, de la acusación. Sin embargo, como ya sabemos, los oponentes no pudieron probar ninguna de ellas. Absolutamente ninguna. ¿Y qué es lo que hace aquí? Ahora, ¿dónde actúa mal Festo? Le dimos una. Pero fíjense qué es lo que hace después. Podríamos decir que Festo tira el anzuelo. ¿Han ido a pescar a ustedes alguna vez? ¿Quién ha pescado aquí? Con caña. Ezequiel, ¿has tirado ahí? ¿También? Ya, Carmen Gloria. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace Festo? Tira el anzuelo con una carnada, obviamente, porque si no los peces no pican, para ver justamente si Pablo pica. ¿Dónde vemos esto? Le pregunta, fíjense que antes había dicho, es en Cesarea donde debe ser retenido y también juzgado. Pero fíjense lo que dice el verso 9. Pero Festo, que se quería congraciar por los judíos, le preguntó a Pablo, ¿prefieres ir a Jerusalén para que sea juzgado de todo esto delante de mí? Está tirado en el suelo. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por una cuestión política, de congraciarse con los judíos, tira el anzuelo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque así puedo tener apoyo justamente de una parte de los que estoy gobernando, que son los judíos. Todo esto tenía, como les digo, un trasfondo político, ¿ya? Sin embargo, este asunto no funciona. No le funciona. Y es en esa coyuntura donde Pablo pone las alertas, o sea, aquí están por debajo quizás sucediendo algunas cosas, pone la alerta y donde Pablo pide ir a la instancia superior, o apelar, que era el mismo emperador, que era el mismo César. Entre paréntesis, César o el emperador en este momento era Nerón. ¿Conocen a Nerón? ¿No es cierto? Nerón no era alguien de los trigos muy limpios, tampoco. Pero Pablo dice, apelo a César, a Nerón.
Ante esta petición, ¿qué es lo que hace Festo? ¿Qué es lo que hace el juez, que también es el gobernador? Consulta, dice la Escritura, con su consejo y resuelven aceptar esta apelación. Y el resto del relato, que lo vamos a ver no extensamente, pero el resto del relato nos informa de un tipo de defensa no judicial ante el rey Agripa, ¿ya? Que era descendiente directo de Herodes el Grande. ¿Ya? Agripa era descendiente de Herodes. No era, aquí hay que diferenciar entre el rey y el emperador, pero era un rey, Agripa, el que llega junto a su hermana, ¿ya? Entonces, fíjense acá lo que está sucediendo. Hace unos minutos atrás le dije que el Señor le había prometido al apóstol que lo necesitaba en Roma. Con esta apelación que hizo Pablo, ¿dónde lo iban a dirigir? A Roma. A Roma. Fíjense cómo el Señor mueve todos los hilos, usando incluso al apóstol que batalle, ¿no es cierto?, y luche por sus derechos. Digo, no, yo apelo al emperador. Eso significaba que tenía que conducirlo a Roma, donde el Señor también lo quería allá. ¿Y qué es lo que pasa en esta defensa ante Agripa? Que yo les digo que era una cuestión no judicial, sino que era una cuestión más de bien, una defensa de tipo ético o como se habla en teología, apologética, de defender la causa de Cristo. Porque el rey no tenía arte ni parte contra Pablo. No podía juzgar y no podía hacer nada. Sino que lo que sucede es que había una curiosidad tan grande en Agripa cuando Festo le comparte todo este caso, le comparte toda esta majamama que estaba sucediendo con Pablo, que Agripa le dice, yo también quiero escuchar, quiero saber qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, esta defensa no tuvo carácter judicial, sino que lo que estaba sucediendo es que llega el rey y su hermana en una visita de cortesía para saludar al nuevo gobernador. O sea, hay un gobernador nuevo, vayamos para allá, le dice el rey, y démosle nuestro saludo, nuestra felicitación. Y es en ese contexto donde el rey se entera, Festo les pone el caso al rey, y por curiosidad quiere conocer justamente de qué se trataba su caso y de qué es lo que estaban acusando a Pablo. Fíjense lo que dice el verso 22 del capítulo 25. Cuando Festo les pone todo el caso, Agripa dice entonces a Festo, también yo quiero ir a ese hombre. Y Festo respondió, pues mañana mismo lo oirás. O sea, será satisfecha tu curiosidad. El discurso de Pablo, o esta defensa de Pablo ante el rey, tiene un trasfondo fundamentalmente testimonial, como vamos a ver. Es decir, cómo la revelación de Dios, eso le cuenta a Pablo al rey, cómo la revelación de Dios cambió profunda y definitivamente la vida del que ahora era apóstol de Cristo. Por eso que Pablo relata de la siguiente manera. De alguna manera dice, mira, rey Agripa, mi vida antes de Cristo era así, mi vida cuando Cristo me revela comenzó a ser así, y mi vida después de Cristo ahora es así. O sea, podríamos decir que relata su vida, abre su corazón, por eso que le digo que tiene un carácter testimonial. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Qué es lo que le dice al rey? Que la vida antes de conocer a Cristo era aquella vida como heredero de la escuela farisaica. Que eso no era malo en sí. Nosotros escuchamos fariseo y al tiro como que tachamos la palabra fariseo y si alguien lo tilda de fariseo es una cuestión mala, porque nosotros tenemos la concepción de un fariseo como de una persona que arrogante, de una persona que es hipócrita, etc. ¿Sí? Pero la palabra fariseo en sí eso no significa aquello. Ni tampoco todos los fariseos fueron fariseos, fueron hipócritas, sino que hubo fariseos, ¿no es cierto?, que eran gente, podríamos decir, decente, honesta, sin dobleces. Así como habían otros tantos que sí eran sepulcros blanqueados, otros tantos que atacaron de una manera canalla, podríamos decir, a Cristo y después a la iglesia. Pero Pablo dice, yo era parte de esa escuela farisaica, o sea, fui criado en el rigor de ser un fariseo, de ser amante de la ley del Señor y de hacer cumplir la ley con todo. Así era mi vida antes de Cristo, ¿ya? Y además, como un fariseo, vivía también esperando, con esperanza en que se cumpliera la palabra del Señor, en que se cumplieran las promesas de Dios.
de que en algún momento iba a transformar toda la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Ya? Fíjense, eso es lo que nos dice el capítulo 26, el verso 9. Perdón, el verso 7. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Y esa promesa estaba estrechamente relacionada con el que el apóstol Pablo también predicaba, que era la resurrección. ¿Ya? Y por eso que el verso 8 dice, ¿acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, el apóstol estaba diciendo, yo como fariseo no estaba lejos de la verdad, pero sí estaba errado con respecto a la revelación del Evangelio. Y eso es lo que dice después. Eso es lo que dice después, en el verso 9. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y confiesa cómo persiguió a la iglesia. Confiesa cómo incluso consintió en la muerte de muchos discípulos de Jesús. O sea, estaba exponiendo sin ningún temor cómo era su vida o cómo fue su vida, entre comillas, antes de Cristo. Pero todo tuvo un cambio. Y esa fue su vida cuando recibe la revelación de Cristo. Y aquí relata lo dramático que fue su conversión y el llamado que le hizo el Señor luego que fuese transformado por el poder del Espíritu Santo. Fíjense los versos 16 al 18 del capítulo 26. Ponte de pie, después que está este tremendo resplandor que hace rodar por tierra, queda ciego también el apóstol Pablo, y dice que el Señor le dice, y esto se lo está diciendo al rey, y a Berenice y a los que estaban presentes ahí, ponte de pie, que me ha parecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto, y de otras, que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos, para que les abran los ojos, y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que experimenté fue algo extraordinario en todo el sentido de la palabra. Fue una revelación de Dios a través de Cristo mismo. Pero, ¿todo queda ahí? No. Sigue adelante su relato y dice, ahora tengo una vida después de Cristo, después de esta revelación. Y aquí relata parte de su presente, en donde explica que ha sido obediente al llamamiento. Y es la razón que lo tiene prisionero hasta ahora. Y eso es lo que expone entre los versos 19 al 23. Dice, no, el verso 19, Agripa, no desobedecí a esta visión, sino que sigo anunciando lo que el Señor me pidió que anunciara. Eso es lo que dice en resumidas cuentas. ¿Ya? Entonces, en una parte de su defensa, cuando estaba Pablo hablando esto, se ve interrumpido con una exclamación del gobernador de Festo. Dice, Pablo, estás loco. Las muchas letras, el mucho estudio, porque sabía que era un fariseo y los fariseos estudiaban mucho. Las muchas letras te volvieron loco, te hicieron mal. Estás mal de la cabeza. O sea, deja de meterte tanto en estudiar. ¿Qué es lo que responde? ¿Qué es lo que responde el apóstol Pablo? Y esto es importantísimo, porque dice, responde que lo que él está hablando no es ninguna locura, no estoy loco, es la verdad y además tiene sentido. Tiene sentido. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? El apóstol le está diciendo que el evangelio tiene sentido. Lo que yo predico, dice el apóstol Pablo, no es una locura, sino que tiene todo el sentido. No son bla bla. No es bla bla esto. Tiene sentido. ¿Y esto implica qué cosa? Lo que yo les digo tantas veces, que el evangelio se puede resumir en que Dios es santo, el hombre es pecador y que alguien tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque si alguien no interviene, el pecador va a ser juzgado y va a tener juicio y eso va a significar su muerte eterna. Y por tanto, alguien tiene que intervenir y ese es Cristo. Y esa es la esperanza que el pueblo de Israel en general tenía, que Pablo en particular tenía, pero que no la comprendía a cabalidad y pensaba que la salvación iba a ser para una etnia, que la salvación iba a ser exclusivamente para el pueblo hebreo. Pero no, la esperanza era para gente de todo pueblo, de toda raza y de toda nación. Es la misma esperanza en la cual podemos y estamos nosotros hasta el día de hoy. Y eso implica una vida nueva, con un cuerpo incluso nuevo, con una resurrección. Y por eso es que Pablo dice, ¿ustedes creen? ¿Les parece extraño? La resurrección no, es lo que el mismo evangelio dice. Y por eso que el apóstol Pablo dice, esto tiene sentido. Esto debiese hacerle sentido. Y luego de esto, luego de esta expresión que Pablo, defendiéndose de lo que están tratando de loco,
¿Ya? Luego anima al rey, el mismo rey, a que crea en el Evangelio. Yo sé que tú conoces esto, Agripa. Cree, ¿no es cierto? Cree, ¿verdad? Y Agripa le dice, ¿sabes qué? Es muy poco esto para mí y que tú me convenzas de hacerme cristiano. O sea, desestima, rechaza el Evangelio, el rey. Entonces, tanto el rey como Festo, terminando el relato, concuerdan en que Pablo es inocente. Lo mismo que Félix. Félix también, el anterior gobernador, también sabía y tenía convicción de que Pablo era inocente y que inclusive puede ser puesto en libertad. Sin embargo, la apelación al emperador debe ser tomada en cuenta. Eso es lo que hoy día, es lo que hoy día tienen entre manos. Y esto último podemos ver también actuando la providencia divina. Porque claro, pudieron haberlo puesto en libertad, pero estaba la apelación de por medio. Y como estaba la apelación de por medio, Pablo iba a ir a Roma finalmente. La providencia divina, nada ocurre al azar. Nada de lo que estaba viviendo el apóstol Pablo aquí era producto de la suerte o la mala suerte, sino que Dios obrando, Dios encaminando las cosas para que el Evangelio a través del apóstol Pablo fuera confirmado en Roma, como lo prometió el Señor hace 2 años atrás. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto? Porque esto fue el relato, esta es la exposición de lo que la palabra del Señor nos muestra en estos 2 capítulos. ¿Cómo aplicamos esto? Yo sé que es un desafío aplicar la palabra del Señor, especialmente en estos textos, en estos relatos que son históricos, como yo lo digo. Esto pasó y está en otros libros que no son la Biblia también. Con mayor razón si esta palabra es inspirada, creemos en esto. Pero ¿qué tiene que decirnos el Señor hoy día a nosotros? 2024, octubre del 2024, a la iglesia, a esta pequeña congregación. Primera cosa, así como Pablo fue animado y consolado por el Señor 2 años antes, 2 años antes, y sin embargo el apóstol Pablo podemos ver que estaba esperanzado. Hayan pasado 2 años de esta promesa y el apóstol Pablo vivía esperanzado a pesar de su arresto domiciliario. No podía salir de la casa. 2 años habían pasado. Así, nosotros, hermanos, en muchas ocasiones enfrentaremos circunstancias muy difíciles y por largo tiempo. Por largo tiempo. Habiendo recibido consuelo, sin lugar a dudas, habiendo recibido ánimo y promesas del Señor. Pero pensemos un momento. El Señor le dijo a Pablo, te necesito en Roma. Así como me ha sido testigo aquí en Jerusalén, te necesito en Roma. Y resulta que para el apóstol pasaron los días después de esa promesa, pasaron las semanas después de esa promesa, pasaron los meses después de esa promesa y pasaron años, 2 años. Y las cosas no mejoraron. Y resulta que el Señor me dijo que yo iba a ir a Roma. Y resulta que las cosas no mejoraban. Incluso cambió hasta el juez, cambió hasta el gobernador. ¿Puedo seguir confiando en la promesa del Señor? Claro que sí. Circunstancias parecidas puede que incluso las estés viviendo hoy día. Y si no las vivas en algún momento. Hermanos, Dios no es un Dios de mentiras, sino un Dios de verdad. Y así como prometió a Pablo 2 años antes, y esto se cumplió, así lo que el Señor nos promete en su palabra, en toda su palabra, habrá de cumplirse. Y usted y yo podemos confiar y podemos descansar en las promesas del Señor. ¿Qué te ha prometido el Señor? Tantas cosas como no te dejaré, no te voy a desamparar. ¿En qué? En todo, no te voy a dejar. Te voy a cuidar, eres mi hijo. Los que fuimos regalones del papá o la mamá, incluso de abuelos o de abuelas, ¿no es cierto, ella? Le creíamos a la abuelita cuando nos decía algo, nos prometía algo y la abuelita cumplía. ¿Acaso no va a prometer, o sea, no va a cumplir lo que promete el Señor? ¿Que no es un ser humano manchado y cargado con el pecado? Claro que sí. Probemos dónde está nuestra fe. Probemos acaso tenemos un corazón incrédulo. Y si hay incredulidad, arrepentámonos delante del Señor y digámosle que no aumente la fe. Una segunda cosa que podemos aplicar es que el apóstol Pablo siempre se defendió con la verdad. Aunque esto pudiera traer aún más problemas. Y siempre, hermano, esto así. Y esto ha sido así desde la caída. Que muchas veces el ser humano omite la verdad para beneficio propio. Y esto parece extraño. Porque la verdad, por definición, es algo bueno.
Y el apóstol entendía eso. Porque de hecho Dios se define a sí mismo y Jesucristo se definió a sí mismo como ¿quién? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y el apóstol defendió justamente siempre lo que era veraz, aunque esto pudiese traer aún más problemas. Tampoco dejó pasar ninguna oportunidad en la que reforzara incluso ante sus acusadores su esperanza en el Evangelio, que era la verdad. Porque ese Evangelio pregonaba o predicaba a un Cristo resucitado y con ello la expectativa segura de disfrutar de la misma resurrección, de la misma renovación de todo lo creado. Entonces, hermanos, nosotros debemos procurar vivir de la misma manera. No dejar de hablar con la verdad y con el Evangelio siempre por delante, aunque esto pueda llegar a perjudicarnos. Incluso podemos encontrar ejemplos dentro de personas que no tienen fe en Cristo y que hablan y nos hablan de una manera poderosa que es importante guardar la verdad. ¿Y saben de qué me acordé cuando estaba redactando este mensaje? Me acordé de todo este revuelo que hubo por 5 años, o 4 o 5 años, con un carabinero que fue acusado, el cabo Zamora. ¿Se acuerdan de todo esto? Bueno, ustedes saben que el poder, ¿no es cierto?, el poder judicial, en el tribunal, le dijeron a este carabinero, ¿sabes qué? Quiero negociar contigo. Si tú te declaras culpable en esto, tu condena va a ser un tanto menor de la que puede llegar a ser. Fíjense, un negociado. ¿Por qué? Porque la fiscalía, ¿qué es lo que quería hacer? Justamente buscar la culpabilidad de este carabinero. Y el carabinero dijo, no, yo sé que soy inocente. Y habían pruebas que probablemente querían de alguna manera que lo inculparan, pero yo no voy a aceptar nada que diga que yo debo decir o inculparme de algo que yo no he hecho. Y puso la verdad por delante. Ahora, gracias a Dios y gracias a la verdad, este señor fue exculpado de todos los cargos. Entonces, fíjense, personas que están dispuestos a no ser manipulados y que no son cristianos, viven de esta manera. Con mayor razón nosotros debiésemos hacerlo. Con mayor razón nosotros que tenemos la verdad escritural en donde el Señor nos las expone tan clara y diáfanamente. Y como penúltima cosa, o como tercera cosa en este caso, siempre será importante tener presente nuestro testimonio de vida en nuestro diario vivir. O como yo les decía, o como lo expresó de alguna manera el apóstol Pablo, esta experiencia delante de Cristo y después de Cristo. Debe siempre ser muy marcada nuestra experiencia y cómo la expresamos incluso, ¿no es cierto esto? Con la experiencia que tuvimos con el Señor, que transforma la vida del hombre, que transforma la vida del ser humano. ¿Cómo ha sido tu vida o cómo fue tu vida antes que conocieras el Evangelio? Antes que conocieras la verdad, antes que conocieras a Cristo. ¿Y cómo es hoy día? De eso habló Pablo. Así era mi vida antes. ¿Y qué podríamos decir? Era como la típica, y yo creo que se ha perdido, el típico testimonio canuto. ¿Ah? Y nosotros muchas veces criticamos eso. Oye, yo era así. Yo era un mujeriego, yo era un corrompido, yo era un estafador, y yo andaba botado por la calle, drogado, y mira cómo me tiene el Señor ahora. Y nosotros muchas veces criticamos eso. Pero cuán importante es, Pablo lo que hizo fue exactamente eso. Yo era así. Yo consentía en la muerte de personas que eran inocentes. Yo inclusive los presionaba para que blasfemaran. Y yo me gozaba con eso. Pero ahora me tienen aquí sirviendo al que yo perseguía. Sirviendo y siendo hermanos y siendo compañeros en el mismo camino de aquellos que yo perseguía. Así era mi vida antes, así es ahora. ¿Por qué? ¿Porque yo soy bueno? No, yo era un malvado, yo era un pecador que Cristo transformó. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Es distinta a la que era antes de Cristo, a la que es con Cristo hoy día? Eso, hermanos, debe ser muy marcado. El testimonio de vida debe ser muy marcado en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos. Y por último, como Pablo, debemos
ser obedientes a nuestro propio llamamiento. Cuando estaba exponiendo ante el rey, el Pablo dijo en el verso 19, capítulo 25 o 26, 26, verso 19. Por eso, rey Agripa, no desobedecí a esa visión celestial. Y se refería a cuando Dios se reveló, cuando lo dejó ciego, pero lo llamó. Yo quiero que tú seas testimonio y des testimonio de mí en todo lugar, de tal manera que las personas se vuelvan de las tinieblas a la luz. Debemos, por tanto, probarnos, así como Pablo fue obediente a su llamamiento, y saber si nosotros estamos siendo obedientes a nuestro propio llamamiento. Y esto tiene implicancias muy amplias, pero también muy particulares. ¿Cuáles son las amplias? Hermanos, todos nosotros, tú y yo, estamos llamados a anunciar las virtudes, como dice el apóstol Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Todos. Es cierto que hay personas que el Señor ha equipado y adornado con dones especiales para predicar o para evangelizar. Sí. Sí. Los pastores de alguna manera tenemos no solamente ese llamamiento, sino que el Señor nos ha ayudado para tener ciertas habilidades para poder transmitir el Evangelio. Sí. Pero eso no quita que el resto de la iglesia está llamada exactamente a lo mismo. Con menos habilidades probablemente, pero con el mismo poder del Espíritu. Con el mismo. Hermanos, por favor, no saque de su cabeza, saque de su corazón esto de, es que yo no puedo. Es que yo no puedo, es que yo no tengo palabras. ¿Por qué el apóstol Pedro dice en su carta, ustedes son real sacerdocio, nación santa? ¿Saben lo que hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía el sacerdote con respecto al pueblo? Representaba al pueblo delante de Dios. Y clamaba a Dios representando al pueblo. Pero también habían profetas. Y el Señor dice que nosotros también tenemos esa función. Y el profeta, ¿qué es lo que hacía? Hablaba de parte de Dios al pueblo. Todos tenemos ese mismo llamamiento. Ninguno de nosotros puede decir, o sí, lo puede decir, pero estaría pecaminosamente dirigiéndose al Señor o dando excusa. Es que yo no puedo compartir el Evangelio. No sé cómo hacerlo. El Señor está pidiendo obediencia también de nosotros en ese sentido. Pero también hay llamamientos particulares. El Señor te llama a ti a desarrollar, trabajar con ministerios específicos. ¿Han escuchado esa expresión que dice, aquí todos los monitos bailan? ¿Sí? Bueno, Dios ha querido hacer eso en la iglesia. No estoy diciendo que nos vamos a poner a bailar aquí. No. Eso sería escandaloso, ¿ya? En un culto, ¿ya? A bailar, ¿no? No estoy diciendo eso. Aquí todos tienen algo que aportar al servicio al Señor y al servicio a la iglesia. Y es deber de ti, deber de todos, orar para decirle al Señor, Señor, voy a usar una expresión súper coloquial, espero que no me reten. ¿Para qué soy bueno? Yo quiero servirte, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Será que soy bueno especialmente para predicar? ¿Para evangelizar? ¿Será, Señor, que tú me has dado dones para trabajar? Porque ese es tu llamamiento para mí, de servir al prójimo, de servir incluso a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. ¿Será, Señor, que tú me has dado elementos, me has dado dones para trabajar con los niños, para llevar consuelo a otros? El Señor a todos nos está haciendo llamamiento, porque todos tenemos dones. El Señor nos ha entregado hermosos dones para desarrollar. Y terminando, hermanos, recordando a propósito de esto de guardarnos y de escudarnos en que yo no puedo, yo no quiero hacer esto, como lo recordé la semana pasada, creo que fue así. Pedro y Juan, cuando fueron amenazados, acuérdense que Pedro y Juan antes fueron los primeros que tomaron prisioneros en Jerusalén y estuvieron presos por un momento y lo amenazaron. Ustedes tienen prohibido hablar en el nombre de Jesús, nunca más. Y los amenazaron, incluso los golpearon. ¿Cómo respondieron ellos ante las autoridades? No podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No sé tú, ¿qué piensas? ¿Puedes dejar de hablar de lo que el Señor
de lo que has visto, de lo que has oído, de lo que oyes todas las semanas cuando escuchas el mensaje de la palabra del Señor, de lo que escuchas todas las semanas cuando lees la Biblia. ¿Puedes dejar de hablar de las maravillas del Señor? ¿Puedes dejar de hablar de lo que has visto, de lo que el Señor ha hecho en tu vida, en la vida de tus hermanos? Pedro y Juan dijeron, nosotros es imposible que dejemos de hablar de lo que hemos visto y oído. Vamos a testificar de esto. Creo, sinceramente y tristemente, que muchas veces nosotros, en vez de decir esto, nos conformamos en decir, mejor no voy a seguir hablando, no voy a hablar nunca de lo que he visto y de lo que he oído. Porque parece que eso es mejor. Y lejos está de ser cierto. Hermanos, que el Señor nos ayude con esto. Que el Señor nos anime. Y que el Señor nos lleve al arrepentimiento. Si nos hemos dado cuenta que estamos faltando en algo con respecto a las verdades que han sido predicadas hoy día. Que el Señor nos bendiga.